narración. Es una forma de contar acontecimientos vividos o imaginados de manera ordenada y secuencial. El objetivo es contar una historia tal como lo hace una novela, un cuento o un relato. La palabra narración proviene del latín narratio, narrationis. Es necesario que los hechos referidos estén relacionados y se vayan sucediendo de manera coherente, siguiendo la línea argumental, permitiendo al receptor comprender el significado del mensaje. Deben estar regidos por un principio de casualidad, según el cual todo lo narrado debe tener un antes y un después. Ejemplo de narración: cuento Los Tres Cerditos, leyenda La Leyenda de Cantuña, novela La Rosa de Guadalupe, poesía épica, crónica, la noticia, reportaje, biografía, puede ser de Tránsito a Maguaña o algún personaje favorito o importante. Elementos de la narración. Tenemos como narrador, es la persona quien escribe y cuenta la historia, como por ejemplo tenemos el diario de Ana Frank. Es una historia de una niña judía de 13 años que nos cuenta la innovación de los nazis en Holanda y cómo 8 personas se escondieron en una guardilla de grandes oficinas durante 2 años. Personajes. Los personajes de un relato pueden presentarlos como personas, animales o cosas, a través de ello que se van desarrollando los acontecimientos de una narración que puede ser reales y ficticias. 2 tipos de personajes principales. Protagonista. Su función integra la organización de acontecimientos, ya que es parte de la estructura de acción. Antagonista. Se encarga de oponerse a las acciones del protagonista. Personajes secundarios son aquellos que apoyan o dan soporte tanto a los protagonistas como a los antagonistas, como por ejemplo tenemos El Principito. Es una narración corta del escritor francés Antonio de Saint-Exupéry. Elementos de la narración. Acción es una historia narrativa, es todo aquello que se cuenta. Espacio es un lugar donde se desarrollan los eventos de una historia. Tiempo puede referirse tanto a la época o momento que se sitúa la narración. Trama es un orden cronológico de todas las anécdotas que componen las historias presentadas por un narrador o un lector. Ejemplo de espacio, como sucede en este memorando inicio del Quijote, en un lugar de Mancha, cuyo nombre quiero acordarme. En un lugar, además, los hechos pueden ubicarse en sitios diferentes, claro, porque los personajes se mueven y viven en lugares diversos. Y el espacio además puede tener mayor o menor relevancia, mayor o menor peso en la acción. En un personaje más pasado, por incluso convertirse en un reflejo de los sentimientos o estado de los personajes. ¿Qué es una acción? Como acción designamos en líneas generales la realización de un acto o hecho o el efecto que produce en determinado hecho en cuestión. La palabra acción como tal proviene del latín, que significa actio o actionis. Acción es asimismo la posibilidad de actuar en determinados ámbitos, como por ejemplo el Consejo de la Universidad tiene la capacidad de acción en casos de corrupción administrativa. En literatura, cine o cómica o acción hace referencia al conjunto de sucesos o actos que encadenados uno tras otro conforman el argumento de una obra. Por ejemplo, la acción de El Quijote que ocurrió en España. Voy a hablar la acción en pintura. Por su parte, acción alude a la postura que toma un modelo para ser pintado. Por ejemplo, tenemos la acción en las Meninas de Velázquez, es natural. El de acción es un concepto amplio y dinámico, empleado en los más diversos ámbitos de la actividad humana, que van desde la acción social, en la sociología, las acciones estratégicas, en políticas públicas, así como las acciones técnicas y las acciones de control en los procesos
técnicos. Los caracteres se refiere al conjunto de símbolos utilizados para describir imágenes, señales y letras. Estos son muy útiles al momento de realizar una investigación, ya sea una tesina o una monografía, porque principalmente nos permite expresar información a través de símbolos en su forma escrita. Ejemplo, supongamos que quiero añadir la etimología de la palabra pedagogía a mi trabajo. Entonces utilizaré los caracteres del griego para expresarme. Empiezo por pedión, que significa niño, agogos, conducir o guiar. Entonces la palabra pedagogía proviene del griego pedagogeo, que significa la conducción o la guía del niño. Pero también se los utiliza como representaciones gráficas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de caso, necesitaré obligadamente un gráfico estadístico que me permita tabular. Por tanto, puedo utilizar el pastel o el gráfico de barras. También incluye las múltiples cualidades de un lugar o un individuo, que puede ser en base a las inteligencias múltiples que son: lingüístico-verbal, lógico-matemática, visoespacial, musical, corporal sinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Otro ejemplo de caracteres que se pueden incluir dentro de una investigación para una monografía o tesina sería el equívoco alumno sin luz, ya que algunos docentes ven a la palabra alumno como una connotación negativa que ha surgido de una concepción equívoca, según la cual la palabra alumno es un vocablo que está compuesto por el prefijo a, que significa sin, ausencia o carencia, y la raíz lumen o luminis, que significa luz. Por tanto, aseguran que la palabra alumno significaría sin luz. Sin embargo, este es un error, ya que se desliga totalmente de su origen, porque su etimología real viene del origen latín alumnus, de la raíz indoeuropea, que está compuesto por al, crecer, del verbo alere, alimentar, emparentado con alimentum, alimento, y el adjetivo altus, alto, profundo. Y alere es el infinitivo latino que significa alimentar, nutrir, cultivar, educar. Por añadidura, el alumno es quien se alimenta, se nutre o como biológicamente lo hace un niño en busca del pecho de su madre. De ahí viene la expresión alma mater, referida en nuestras universidades como una fuente de nutrición del conocimiento universal. Alumnos originalmente significaba niño, acogido, cuidado, alimentado, y más adelante obtuvo el significado actual de pupilo, que significa niño alimentado intelectualmente. El ambiente narrativo consiste básicamente en el escenario o el espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. También puede referirse al lugar real o imaginario, pero abarca mucho más, que es el espacio físico en el que se mueven los personajes. Es el contexto externo, llamado también marco narrativo, de los sucesos del relato, incluyendo la época. Se refiere al lugar concreto, geográfico o local, donde ocurre la historia. Además, puede ser un espacio reducido de la sala, una prisión, pero también un bosquejo de un país, Francia, Luis XVI, como por ejemplo. El bosque estaba sumido en la penumbra de la noche. Solo se interrumpía por los rayos de la luna, que se filtraban entre las copas de los árboles. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo cada paso y el aroma de la tierra húmeda. El ambiente narrativo. El ambiente narrativo puede tener un componente psicológico. Tiene que ver siempre con el marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes y sus acciones. Por tanto, este ambiente narrativo no es estable, varía con el curso de los acontecimientos de los personajes y sus escenarios. Puede ser desde la alegría al principio y de tristeza al final o viceversa. Podemos encontrar un ambiente narrativo de tensión, de conflicto permanente, de drama, o bien relajados o tranquilos. Un ejemplo de ambiente narrativo son los escenarios o lugares donde se desarrollan los personajes. Por ejemplo, los escenarios en la Caperucita Roja fueron los bosques y la casa donde vivía la abuela para desenvolverse los personajes. Las técnicas narrativas son los diferentes procedimientos a los que el autor puede recurrir para construir su relato. Sin darnos cuenta, a diario ya usamos de manera instintiva muchas de estas técnicas para comunicarnos. Asimismo, escribir, sea cual sea el estilo elegido, es un proceso creativo y como tal no debe estar sujeto a foreas normas.
En todo este proceso, el autor ha de sentirse libre a la hora de desarrollar el relato, incluyendo todos aquellos elementos que desee le servirán de ayuda a modo de una útil guía. Ello